Yo quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18. Ya estamos, hermanos, terminando esta carta, que la comenzamos hace un tiempo. Y por la gracia de Dios hemos llegado al penúltimo mensaje de esta carta, porque leeremos del verso 18 al 20 y el verso 21, que es un verso bien corto, pero que tiene demasiadas enseñanzas, lo dejaremos para en nuestro próximo sermón terminar hablando de ese pasaje en la voluntad del Señor. Así que leemos Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que dice de la siguiente manera: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh Dios, nosotros nueva vez nos encomendamos delante de ti para que tu palabra pueda impactar nuestras vidas, como así lo han hecho estas alabanzas. Que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Oh Dios, tú conoces mis debilidades, mis imperfecciones. Conoces, oh Señor, lo más íntimo de mi corazón. Y en esta mañana, Señor, te ruego que tú uses a este siervo imperfecto para que al hablar tu perfecta palabra pueda tu palabra, no mis palabras, sino tu palabra pueda así transformar la vida de los hermanos y los amigos aquí presentes. Aquí hay amigos, aquí hay personas que no conocen a Jesucristo, que no conocen al Salvador, que han escuchado de Él, pero no han tenido un encuentro personal con Él. Te rogamos por esos amigos, para que ellos puedan estar atentos a tu voz, a la influencia del Espíritu Santo, para que en esta mañana ellos puedan conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Así que, Señor, nos encomendamos delante de ti. Pedimos tu gracia, tu favor y tu misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Un mundo bajo el poder del maligno. Corrie ten Boom y su familia eran relojeros en los Países Bajos, pero también eran fieles creyentes en Cristo. Cuando los nazis comenzaron a perseguir a los judíos, los ten Boom decidieron esconder a muchas personas en su casa, confiando en Dios para protegerlos. Sabían que al hacer esto estaban poniendo sus vidas en peligro, pero estaban conscientes de que al hacerlo estaban obedeciendo el mandato de Cristo. El 28 de febrero de 1944 la casa de los ten Boom fue allanada. Corrie, su padre, su hermana y otros miembros de la familia fueron arrestados. Este sería el último día en que ella vería a su padre, pues enfermó en la cárcel y murió a los pocos días. Algunos meses después, las dos hermanas fueron transferidas
a un campo de concentración en Alemania. En el viaje lograron esconder una Biblia que se convertiría en el mayor tesoro de aquellas hermanas en medio de aquel terrible sufrimiento. En el campo tuvieron que soportar vergonzosas inspecciones, golpes, azotes, piojos, moscas, enfermedades e insalubridad, hambre y trabajos forzados en medio de temperaturas heladas. Semana después, la hermana de Cori murió, pero Cori fue liberada. Al pensar en esta historia y mirar esta escena, llega a mi mente el siguiente pensamiento: lo que alentó y dio seguridad a estas mujeres en medio de una sociedad dominada por el maligno fue recordar las verdades de la palabra de Dios. De modo que, mis queridos hermanos, en un mundo bajo el poder del maligno, la Biblia nos muestra grandes verdades que nos alientan y nos dan seguridad. En un mundo bajo el poder del maligno, en el que a usted y a mí nos ha tocado vivir, la palabra de Dios nos muestra, nos da grandes verdades que nos alientan y nos dan seguridad. Yo quiero compartir en esta mañana 3 grandes verdades que nos dan confianza, seguridad, que nos alientan en este pasaje que hemos leído de Primera de Juan. La primera verdad que nos alienta, nos da confianza y seguridad es que nosotros, que los creyentes, somos guardados por el poder de Cristo. Una de las verdades que el apóstol Juan ha expresado en toda la carta es que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, el pecado no lo domina para llevar una vida desenfrenada. No quiere decir esto que el creyente no peca. Sí, nosotros lamentablemente pecamos, pero dice la Biblia que el pecado no se adueñará de nosotros como sí ocurría cuando estábamos en el mundo sin Cristo. Los incrédulos, aquellos que no conocen de Cristo, tú, mi amigo que estás ahí sentado, vives bajo el dominio del pecado. Aquel que dice que peca, que no peca, el apóstol Juan lo llama un mentiroso y es alguien que está apartado de la verdad. Todo aquel, dice Juan, más atrás en uno de estos capítulos, que si yo digo que no peco, soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Por eso es que Juan nos llama a confesar nuestros pecados cuando hemos fallado para ser perdonados. El patrón de vida de un nacido de Dios es un deseo constante de decir no al pecado y sí a Cristo. Los no creyentes son esclavos del pecado, mientras que los nacidos de Dios son siervos de la justicia. Alguien lo dijo de la siguiente manera: el nuevo nacimiento o la regeneración produce una nueva conducta. El pecado y el Hijo de Dios son incompatibles. Pueden encontrarse ocasionalmente en el camino, pero no pueden vivir juntos en armonía. Ahora bien, ¿por qué el creyente no puede caer en un patrón continuo de pecado? La respuesta de Juan es: pues aquel
que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 18. Dos aspectos importantes aquí. El apóstol Juan habla de uno que procede de Dios como quien guarda al creyente. Aunque otras versiones dan la impresión de que el creyente se guarda a sí mismo, no se puede sostener esta idea por la palabra de Dios. Así que la conclusión es que el creyente, aquel que ha nacido de Dios, es guardado por el poder de Cristo y debido a esa cubierta el enemigo o el maligno no le toca. Escuche bien, hermano, y escucha bien, amigo. Es el creyente, aquel que ha nacido de Dios, que está bajo la protección de Jesucristo, el Hijo de Dios. En primera medida, el creyente es guardado del poder del pecado, pues ha sido librado del pecado. John MacArthur escribió: como el buen pastor, Jesús protege su rebaño para que el maligno, Satanás, no pueda tocarlo, arrebatarlo o mantenerlo sujeto. El creyente ya no está bajo el control del diablo, pues ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Satanás puede hostigar a los cristianos. Satanás puede tentar a los cristianos. De hecho, lo hace continuamente, como ocurrió con Job, con Pedro y con otros personajes. Pero jamás Satanás podrá reclamar a los creyentes como posesión suya. Un autor cristiano escribió: el cristiano tiene un enemigo activo, pero tiene también un guardián vigilante. Es verdad que nuestro enemigo es malo, que nuestro enemigo es perverso. Buscará por todos los medios hacernos daño, pero nuestro Salvador es mucho más poderoso y continuamente está trabajando, guardando, preservando nuestra alma. Por medio de Jesucristo, usted y yo, amado hermano, podemos tener victoria sobre el pecado. Y es una idea de toda la palabra, sobre todo del Nuevo Testamento. Juan dice que el maligno no nos toca. El maligno busca apoderarse del creyente, pero no puede tocarlo a causa de ese poder protector. La palabra tocarlo en esta oración quiere decir dañar o perjudicar a una persona. Esta es la idea, no es tocarlo simplemente. La idea es dañar, perjudicar a una persona. Así que Satanás no puede agarrar al creyente para hacerle daño. Satanás no puede agarrarnos para hacernos daño. Satanás quiere hacernos caer en pecado y controlarnos permanentemente. Sobre aquel que no tiene a Dios, Satanás sí puede agarrarlo. De hecho, lo tiene atado. Pero aquel que ha nacido de Dios, no. Nosotros podemos caer en la duda de pensar que Cristo no nos protege cuando nos ocurren cosas que aparentemente son malas. Pero ¿sabes qué? Jesús está cuidando de aquellos que son suyos y nos está librando continuamente del asalto del diablo. Hermano, una de las razones fundamentales por la que un creyente, un nacido de Dios, no puede ser poseído por el diablo es precisamente porque Cristo nos guarda. El creyente puede ser influenciado por Satanás externamente y a través de su corazón internamente nace la concupiscencia, como dice la palabra, pero el diablo ni ninguno de sus demonios puede tocar a un verdadero creyente, puede poseer a un verdadero creyente, porque Cristo lo guarda. Ahora, amigo, contigo sí. Contigo Satanás puede hacer todo lo que a él se le venga en gana, porque esa cubierta no está sobre ti.
La cubierta está, dice Juan, sobre aquellos que son de Cristo. Hermanos, nosotros estamos seguros en Cristo. Y estamos seguros en Cristo porque Él nos ha asegurado. Nosotros no nos hemos puesto un candado en nuestra vida. Cristo es ese candado sobre nuestra vida que nos asegura del diablo. Nuestro Salvador nos preserva, nuestro Salvador nos sostiene en cualquier momento de nuestras vidas. Fíjate en lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Pablo escribió: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A los tesalonicenses les escribió: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Casi al final de su vida, con el martirio inminente, Pablo expresó unas palabras de confianza: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y uno se pregunta, hermanos, ¿cómo es que alguien casi muriendo, casi al final de su vida, que ha dicho que ya la muerte está a la puerta de la esquina? ¿Cómo es que una persona puede decir estas palabras: el Señor me librará de toda obra mala? Muchas veces nosotros los creyentes pensamos que la muerte es una obra mala, que el enemigo ha tenido en contra de nosotros. Y hermanos, esa es una idea que no es compatible con la palabra. Porque la muerte del creyente, en vez de ser un lamento, es una victoria. La muerte del creyente, en vez de ser un lamento de vida, es una victoria. Por eso es que Pablo pudo decir esta palabra: aún estando al borde de la muerte, el Señor me librará de toda obra mala. Pablo no estaba pidiendo al Señor, Pablo no tenía el pensamiento de que el Señor lo iba a librar de la muerte. No, es que el Señor lo iba a librar de toda obra mala y que lo iba a preservar para su reino celestial. Así que, hermano, la muerte del creyente no es una pérdida, es una ganancia. Y así lo dice la Biblia. En segundo lugar, una segunda verdad que produce confianza y seguridad en el creyente es que somos propiedad de Dios. Tener una propiedad, tener una casa, un solar, da al ser humano cierta seguridad. En un sentido, eso da felicidad. Poseer algo material, lo cual es bueno si se ha trabajado legítimamente para eso, da seguridad. Usted, como padre, dejarle una casa a sus hijos, eso da cierta paz y seguridad. Ahora bien, los creyentes tenemos una razón de mucho mayor peso para sentirnos felices, alegres, consolados en victoria, y esa es la realidad de que nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros somos guardados por el poder de Cristo porque somos propiedad de Dios. En esta carta nosotros hemos visto muchos privilegios que tenemos los creyentes. Tenemos vida eterna, tenemos el perdón, tenemos la morada del Espíritu, oraciones contestadas, victoria sobre el pecado y una especial, la pertenencia a Dios. Es cierto que el mundo en el que vivimos está dominado por el maligno. Su política, su economía, su educación, su entretenimiento. El perverso sistema mundial es hostil hacia Dios y hacia los creyentes. Es un sistema controlado por Satanás. Juan no dice, y esto es muy importante, Juan no dice que el mundo sea del maligno, sino que está bajo el control del maligno. El mundo no tiene su origen en el maligno, sino en Dios.
Fue Dios que hizo el mundo. Así que Él es dueño y Señor de cuanto existe. Pero para su gloria y para cumplir sus propósitos, ha permitido por un tiempo que Satanás sea el gobernante de este mundo. Satanás no es el gobernante de este mundo porque Él ha tomado el mundo por sí solo. Es que el dueño de este mundo se lo ha permitido. En su evangelio, en el capítulo 12, Juan llama a Satanás como el príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4, Pablo lo llama el Dios de este siglo. Esa es la realidad de este mundo donde nos ha tocado vivir, rodeados de los dardos de fuego del enemigo. Por eso, hermanos, es tan importante recordar y vivir en esta verdad. Somos propiedad de Dios. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestro hogar es el cielo de Dios. Juan ha dicho anteriormente en el capítulo 3 que Cristo vino para deshacer, para destruir las obras del diablo. En el principio el diablo apareció para introducir sus obras malas en el mundo. Muchísimos años después, Cristo apareció para destruir las obras del diablo. Aunque tengamos que luchar continuamente con el pecado, diariamente tenemos que luchar con el pecado que mora en nosotros, podemos estar seguros de que podemos vencer porque Cristo aplastó la cabeza de la serpiente antigua en la cruz para que el pecado no pueda adueñarse de nosotros, sino para que seamos victoriosos en Cristo. Al pertenecer a Dios y estar en la esfera de Él, el creyente es protegido, guardado, cubierto por Cristo. Sabemos, dice el verso 19, que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Cada uno de los que estamos aquí, mi querido amigo y hermano, cada uno de los que estamos aquí pertenecemos a dos lugares. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. O estamos en la esfera de Dios, en Cristo, o estamos dominados por el diablo. Reflexiona, mi amigo, mi hermano, ¿cuál es tu condición en esta mañana? ¿Cuál es tu realidad? ¿En cuál grupo te encuentras? En tercer lugar, una tercera verdad que produce confianza, seguridad, aliento a nuestra alma es que tenemos una unión personal con Dios. Y esa es la idea del verso 20. Aquí encontramos la última gran verdad a considerar en esta mañana. La intervención o la bendita llegada del Hijo de Dios a este mundo para darnos a conocer al que es el verdadero. Los creyentes en el tiempo de Juan estaban rodeados por la falsedad de los herejes y falsos maestros. Había mucha falsedad en medio de la sociedad en que el apóstol Juan estaba escrito. Esas iglesias a las que Juan escribió, había mucha falsedad, había mucha maldad, había mucha idolatría. Y es de vital importancia que así como el apóstol comenzó su carta en el capítulo 1, hablando de que la vida fue manifestada, refiriéndose a Cristo, de que la vida eterna estaba con el Padre y se nos presentó en la historia, Él quiere concluir con esta misma idea su carta. El advenimiento de Cristo, la llegada de Cristo a este mundo hace posible que las personas puedan conocer al verdadero Dios y puedan tener una relación personal con Él. Hay una verdad trascendental en este pasaje. Podemos conocer a Dios
Pero además de que podemos conocer al Dios verdadero, podemos tener una relación personal con ese Dios verdadero. Tanto la revelación como la redención son una obra de gracia. Sin Él no podemos ni conocer a Dios ni vencer al pecado. Estas cosas, el conocimiento de Dios, el tener una relación personal con Dios y la victoria sobre el pecado, hoy para usted y para mí, hermano, son cosas posibles porque el Hijo de Dios ha venido y habiendo venido nos ha dado entendimiento de la verdad. El apóstol Juan enfatiza que no solamente conocemos al que es verdadero, sino que también estamos en el verdadero, que es Jesucristo, y es el verdadero Dios y la vida eterna. El triple uso que Juan hace aquí de la palabra verdadero en este versículo resalta la importancia de entender la verdad en un mundo saturado con las mentiras de Satanás. Qué gran consuelo, amados hermanos, es saber que a diferencia del mundo que está bajo el control, bajo el dominio del maligno, nosotros los creyentes estamos en Cristo. Nosotros estamos en Él. Estamos disfrutando de las bendiciones de estar en Cristo. Y esa realidad debe producir consuelo, confianza, aliento a nuestra alma. Qué glorioso, hermanos, es que en un mundo controlado por el maligno, donde la mayoría de gente vive según el maligno, por obra y gracia de Dios, nosotros estamos en Cristo. Un autor cristiano llamado John Stott escribió lo siguiente: necesitamos la mediación de Jesús tanto para el conocimiento de Dios como para la comunión con Dios. Conocemos a aquel que es verdadero solo porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Estamos en aquel que es la verdad solo porque estamos en su Hijo Jesucristo. No podemos estar en el Padre sin estar en el Hijo, ni en el Hijo sin estar en el Padre. Así que nosotros estamos en Dios a través de Cristo. Esa es una realidad que encontramos en la palabra de Dios. Los falsos maestros enseñaban que Cristo no era el Dios verdadero. Juan está diciendo, sí, este es el verdadero Dios. Y no solamente eso, sino que también es la vida eterna. Y hemos dicho, hermanos, hablando de la vida eterna, en otras ocasiones, hablando de esta carta, que la vida eterna, ¿verdad? Es vida eterna, es por toda la eternidad. Pero lo más hermoso y lo más importante de la vida eterna es que es una vida de disfrute con Dios y su Hijo Jesucristo. Así que lo más importante de la vida eterna no es el tiempo, es la calidad de vida. Lo más importante de la vida eterna en Cristo no es que es por toda la eternidad, es que vamos a estar unidos por siempre a Jesucristo. Y eso debe producir aliento en nuestra alma. Concluyendo, hermanos, en medio del desánimo y la frustración de este mundo, en medio de esta sociedad donde a diario vemos que suceden tantas cosas desagradables, tantos accidentes, tantas desgracias, tantas cosas que muchas veces nos desaniman. Todos los que estamos aquí, de seguro que estamos sufriendo el vivir en un mundo bajo el poder del maligno. Pueda que estés enfrentando una enfermedad o una situación familiar con tu pareja o con tus hijos que te ha quitado el sueño. Pueda que tu situación sea económica
o que tú tengas problemas en tu trabajo, o que tengas alguna relación rota. La realidad es, hermanos, que eso produce ansiedad, puede producir depresión, inseguridad. Es una realidad que no podemos ignorarla. De hecho, voy a contar algo personal, precisamente hablando de ansiedad. En octubre pasado, mi esposa con su madre y una de sus tías salió de sábado a domingo, así que me tocó dormir solo. Y en la noche, ya después de las 10, me subió como un sentimiento de que me estaba ahogando, asfixiando. Y al estar solo, bueno, pensaba que era la falta de mi esposa. Así que traté, ¿verdad?, de calmarme. Sin embargo, tuve que ir a emergencia. Allí pasé toda la noche. Dije, no me manden para mi casa, manténganme aquí. Y como a las 5 o 6 de la mañana, después de dormir un chin, me fui. Yo pensaba que, uno piensa, ¿verdad?, en todas las cosas malas que le puedan suceder. Pensaba que, bueno, me voy de este mundo. Y allá, ¿verdad?, me tomaron la presión, estaba bien, me hicieron un electro, salió bien. Y nada, ahí pasó todo. En enero, a final de enero, en una reunión donde Augusto, con Benjamín e Ismael, me vino algo parecido, quizá más fuerte. Y Benjamín, que estaba al lado, le dije, mira, vámonos a emergencia. Había escuchado de algunos casos, el tema de algunas pérdidas también familiares. Y bueno, llegué a emergencia de nuevo. La presión, bien. El electro, bien. Así que, aparentemente, médicamente, estaba bien. Y luego escucho a un psiquiatra hablar de ciertos tipos de ansiedad que pueden sobrevenir sobre la vida de una persona, y ese sentimiento de asfixia o de que viene la muerte inminente. Hermanos, obviamente que luego de eso hice una cita con el médico y me revisaron y todo bien. Ahí vine y caí interno por varios días, no por ese problema, sino por una fiebre y un asunto en los pulmones, que gracias al Señor nos sanó. Pero queridos hermanos, sobre los creyentes nos pueden llegar procesos de ansiedad, de desánimo espiritual. Y nada de eso, déjeme decirle, nada de eso me había llegado diríamos, en mis primeros 30 años. Así que luego de que uno esté en el pastorado, más cosas le llegan. Y las cosas que uno ve le afecta. Le afecta. Cuando uno ve situaciones familiares, de parejas, eso le afecta a uno. Cuando uno ve situaciones de hermanos, eso le afecta. Y una de las verdades, o uno de los pasajes que más me ayudó en ese momento,
fue Filipenses capítulo 4, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esta verdad, estas verdades también me ayudaron mucho. Y la oración. En un momento sentado en la cama le dije a mi esposa, oye, parece que ahí viene el asunto. Y me puse a orar, me levanté, recordé, no leí, sino recordé los pasajes. Y el Señor me ayudó. El Señor me ha ayudado, hermano. Podemos pasar por diferentes situaciones en la vida. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de sufrir un periodo de ansiedad o hasta un periodo de depresión. Pero ¿sabes qué? Que recordar las verdades de la palabra de Dios producen aliento a nuestra alma, nos dan seguridad y producen paz. La verdad de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, nos ayuda a vencer la tentación, vivir con gozo en los días malos, permanecer firmes a pesar de las falsas enseñanzas. Y verdad, y uno con todo lo que ha pasado en la ciudad, si usted es humano, obviamente que su alma va a ser afectada. Cuando usted ve que alguien muere de manera repentina, son cosas difíciles. Pero la verdad de la palabra de Dios nos consuela. Por eso es importante recordar esas verdades. No importa, mi querido hermano, por la situación en la que tú estés pasando. No importa, mi querido hermano, por el proceso en el que tú te encuentres. Si acudes a Cristo, Él puede traer solución. Si te alejas de Cristo, sufrirás las terribles consecuencias de estar apartados de Él. Es importante, hermanos, que tú te alejes de las voces del enemigo que te dicen, ya basta, deja eso, no sigas, sal de ahí, tu enfermedad ya es el final, tu situación es el final, sal de tu casa, vete, no vuelvas más. Esas son las voces que el enemigo susurra a tu alma. Te botaron del trabajo, eres un fracasado. Te ocurrió esto, eres un fracasado. Esas son las voces del enemigo. Pero el Señor en esta mañana nos está recordando que somos guardados por el poder de Cristo. Amén. Que somos propiedad de Él. Amén. Y que el enemigo no nos puede tocar. Nos puede influenciar, y como dijimos lo hace, pero no nos puede tocar. Ahora bien, el enemigo te influenciará hasta donde tú le permitas. El enemigo te llevará hasta donde tú le permitas. Por eso, recuerda la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Piensa en la palabra de Dios. Piensa en las verdades de la palabra de Dios. Y no importa lo que nos suceda, somos propiedad de Dios, somos de Él. Esa es la verdad, hermanos. Amigos que están aquí sin Cristo, deberías de temblar si no estás en Cristo. Tiembla si no estás en Cristo. Y escribiendo esto que voy a decir, lo escribí esta mañana. Y cuando lo escribí en la computadora, se me metió algo en los pies. Porque son duras palabras.
Es lo que la Biblia dice. Así que escucha bien, amigo. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los que son de Él serán levantados para vida, pero aquellos que no están en Cristo serán levantados para vergüenza, confusión y muerte eterna. Eso debería producir una gran preocupación y un gran lamento en aquellos que están en esta mañana sin Cristo. Mi amigo que estás sin Jesús, te espera el tormento eterno, te espera la muerte eterna, te espera la vergüenza y confusión para ti que estás sin Jesús. Pero si estás en Cristo, Satanás puede estar como león rugiente queriendo devorarte, pero recuerda que no te puede tocar. Cristo te compró por precio y nunca te dejará ni nunca te abandonará. Por eso, mi querido amigo, acude a Cristo ahora, confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Ese es el llamado, mi amigo. Ven ahora a Cristo y no te vamos a asegurar que no vas a sufrir, no te vamos a asegurar que no vas a tener ansiedad o depresión, no te aseguramos que tu enfermedad será sanada, pero te aseguramos, como dice la Biblia, que tendrás vida eterna y que gozarás por siempre de Él. Los muchachos de la agrupación pueden ir subiendo, porque hay un himno que nosotros hemos cantado aquí y lo vamos a volver a cantar en esta mañana. Una de sus estrofas dice: si me acecha Satanás, si desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén. Y dice el coro: tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Esa es nuestra roca eterna. Esa es nuestra esperanza fiel. Cristo es nuestra salvación y es nuestra fortaleza. Acudamos a Él, porque Él nunca nos dejará ni nunca nos abandonará.